primero tu percepción, Fernando, ¿cómo estás? Más largo conflicto comercial y tecnológico. ¿Cómo estás, Gabriela? Como tú decías, el comienzo del año ha sido muy decepcionante. Esta semana vamos a tener los números de Brasil, del PIB del primer trimestre. Se espera que haya una contracción trimestre contra trimestre. En México ya sabemos que ocurrió eso. Los números de Chile, Colombia también indican que esas economías no han crecido durante el primer trimestre y Argentina todavía está en recesión. Así que tienes cerca del 3/4 o más del PIB regional que en este momento está estancado. Creo que hay motivos globales que lo sabemos bien, en particular el impacto directo e indirecto de la incertidumbre acerca de la guerra comercial de China con Estados Unidos, pero también hay muchas razones locales que están asociadas con desarrollos políticos. Yo te diría que el futuro económico, por lo menos de los próximos 2 o 3 años, de países como Argentina y Brasil, se va a definir en la segunda mitad de este año. En el caso de Brasil, si se llega a aprobar la reforma previsional. En el caso de Argentina, si el resultado de las elecciones de octubre es favorable, o por lo menos los mercados lo ven como favorable, entonces creo que tenemos una buena chance de que estas dos economías despeguen. Quizás no en la segunda mitad del año, pero sí a principios del año 2020. De lo contrario, creo que vamos a tener un periodo de estancamiento que va a ser un poco más prolongado. Y que se disipen algunas de las preguntas en relación, por ejemplo, con México y las políticas que va a seguir Andrés Manuel López Obrador. Dicho sea de paso, el Fondo Monetario Internacional ha estado en 2 países haciendo revisiones, Brasil, Colombia, y el precio del petróleo y de otras materias primas se ha convertido también en un factor de preocupación para lo que es la proyección de crecimiento. Definitivamente, muchos de los países de nuestra región son muy dependientes de lo que pasa con la dinámica de precios de materias primas. Y muchas materias primas claves para América Latina han estado sufriendo y han tenido una recaída muy importante a partir de esta última etapa de conflicto entre Estados Unidos y China. En el caso del petróleo, habíamos tenido una recuperación muy importante hasta fines de abril. A fines del año pasado, el WTI estaba en alrededor de $45 por barril, llegó a estar a 66, hoy estamos en alrededor de 58. Y como consecuencia de esto tienes las acciones que la Organización de Países Exportadores de Petróleo está anunciando, que seguramente van a ser recortes adicionales a la producción. El precio de la soja, el precio del cobre, todos estos precios están mostrando que hay muchísima incertidumbre acerca de lo que puede ocurrir en términos de la negociación entre China y Estados Unidos. Lo que yo sí te diría es que me parece un error algunos informes que uno lee que indican que, bueno, esto al final del día no va a ser un gran problema porque el intercambio comercial entre China y Estados Unidos representa un número muy chiquito como porcentaje del PIB mundial. Este es un conflicto entre las 2 economías más grandes del mundo que va a tener consecuencias múltiples, no solamente desde el punto de vista comercial, sino también del flujo de capitales, transferencia de tecnología, etcétera. Por eso es que el mercado está reaccionando como lo está haciendo. Qué importante que lo estés subrayando tú, porque incluso la semana pasada AmCham China y AmCham Shanghái están hablando de miembros de estas empresas estadounidenses que están reubicando operaciones, o incluso la OCDE advirtiendo que la inversión está en riesgo en medio de estas tensiones. Hablando de la OCDE, por cierto, por estas mismas razones entonces que no las dieron con claridad, ¿han pospuesto el ingreso de otros países de nuestra región a este club? Así es, Gaby. Mira, la OCDE es algo así como el club de los ricos y famosos. Tiene 36 países miembros, que 25 de ellos son europeos, y luego tienes Estados Unidos, Canadá, Japón, etc. Los únicos miembros latinoamericanos son México, que entró en 1994, y Chile en el año 2000. Como todo club muy exclusivo, es un club que te da muy buena reputación si logras la membresía, pero de la misma manera es un club que restringe la entrada a miembros que le puedan generar problemas. Los candidatos para entrar este año de América Latina eran Argentina, Brasil y Perú. La OCDE no dio detalles de por qué pospuso la decisión, pero yo creo que está muy clara que la decisión se
no se va a tomar este año hasta que haya un panorama más claro con respecto a lo que mencionábamos antes, que es cómo se resuelven algunas de las preguntas políticas en todos estos países. Lo último que quiere la OCDE es tener un miembro nuevo que no le genera más que problemas.